Hola muchachos, estas son malas noticias. No solamente mala noticia para Perú, sino que para el ámbito militar. ¿A qué se me refiero con esto? La sorpresiva renuncia del ministro de Defensa del Perú en medio de rumores del cierre del Congreso. Así está la cosa en Perú, compleja, complicada. El ministro de Defensa del Perú, Daniel Barragán, presentó la tarde del sábado 3 de diciembre su renuncia irrevocable a su cargo. Es decir, se va de la ministerio de presidente Castillo. Había asumido el día 24 de septiembre del presente año y había sido ratificado el día 25 de noviembre. Eh, como titular de la cartera tras la caída del gabinete del ex primer ministro Aníbal Torres. La renuncia de el señor Daniel duró apenas 70 días. A pocos días que el Congreso de la República del Perú tenga una noción de censura contra Pedro Castillo. Esto es complejo por dos razones. Un ministro de Defensa había presentado un proyecto, otro entró, había millones de dólares de inversión de aquí al año 2050. La pregunta, ¿qué va a pasar? Por su parte, Pedro Catiano, ex ministro de Defensa y ex primer ministro se pronunció sobre el presidente Pedro Castillo, que ordenó al ministro Barragán, ex ministro de Defensa, que informe a las Fuerzas Armadas acerca de su decisión de disolver el Congreso. El presidente Castillo intentó dar un golpe de Estado. El parlamentario seguirá pasmado en su acción política. Bueno, hay una crisis profunda respecto a este tipo de que está sucediendo especialmente en Perú. ¿Y por qué esto es complejo? Porque hay un proyecto grande, ambicioso de Perú respecto a compras, respecto a invertir de cierta forma en temas militares. Hay una renovación de Fuerza Aérea, renovación del Ejército. Hay un proyecto tal Cima Perú en el Callao, que es un proyecto increíblemente hermoso. Pero esto, como que todo esto que está pasando en el Perú, chicos, produce dos temas. Desconfianza en las Fuerzas Armadas. Dos. Y también todo lo que sea proyectos o desafíos de aquí al año 2050, como ellos se lo habían propuesto, produce un desequilibrio en ese concepto. La pregunta es si irán a hacer esas inversiones o estamos frente a porta de una crisis más profunda dentro de Perú. Se le habían ofrecido los strikers americanos en el tiempo de PPK, en el presidente anterior a Castillo, no, anterior al de Castillo, que también fue sacado del gobierno por corrupción. Después vino otro, también lo querían acusar, y ahora viene Castillo. Castillo tenía varias, que al final lo van a terminar sacando, yo creo. Entonces, esto no da seguridad ni para la empresa que quieren invertir, ni tampoco da seriedad al Ministerio de Defensa de Perú. Y esto es grave. ¿Ya? Esto es grave porque nosotros vivimos al lado de cierta forma de Perú, en este caso Chile. Y eso produce tensiones innecesarias muchas veces. Creo que aquí lo que está pasando con Castillo es un problema para la región. Ya, no espero que no termine como el señor Maduro, porque aquí desgraciadamente hoy día en América Latina la mayoría son gobiernos de izquierda, por no decir todos. Bueno, ¿por qué no digo todos? Porque está Jair Bolsonaro todavía, pero al parecer vamos por esa línea. Creo que la inoperancia de estos gobiernos y especialmente de Castillo ha producido una crisis política y también militar dentro de en Perú. Esto es demasiado grave. ¿Ya? Ministros que van, creo que es el tercero. En el gobierno anterior también pasó lo mismo, en el gobierno anterior pasó lo mismo. Habían presupuestos millonarios, se ha cuestionado compras, se ha cuestionado licitación en el Congreso. Incluso hay PDF larguísimos de ciertas compras irregulares de helicópteros, mantenimiento, etcétera. Hoy día,
¿Podemos hablar de una crisis profunda de las Fuerzas Armadas Argentinas? Perdón, de Perú. Al parecer es sí. Porque el Ministerio de Defensa es el rostro visible de las Fuerzas Armadas. Y sí hay un tema complejo ahí. Hay un tema de crisis profunda de política y de la política y también de las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas, la pregunta es ¿qué hacemos ahora? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar con los proyectos millonarios que se habían anunciado de que el año 2050? Y entre otras cosas. Comenta el video.